Buenos días, amados hermanos, amados radioescuchas, amigos que nos sintonizan ya en esta hermosa mañana. Bueno, estamos aquí ya listos para iniciar una vez más una hora de Instituto Bíblico Radial, esperando, ¿verdad?, que todos nuestros alumnos y nuestros hermanos radioescuchas ya pues nos estén sintonizando como todos los días para pues que podamos aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. Así que ya estamos listos en esta hermosa mañana. Le bendecimos, le saludamos desde esta cabina de radio. Mi nombre es Víctor Manuel Hernández Zárate, siervo de Dios por gracia y por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y colaborando un poquito aquí para que podamos aprender un poquito más. Así que bendiciones a cada uno de ustedes que ya nos sintonizan, y no se despegue de su radio. Durante este tiempo estaremos aquí por espacio de una hora y vamos a iniciar en esta mañana con una oración. Señor, gracias nuevamente, papá, por la oportunidad que nos das de poder estar una vez más ocupando este espacio, Señor, y poder llegar a miles de hogares, bendito Rey. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos ahora a que podamos, Señor mío, hablar acerca de ti, de tu palabra, de esta palabra bendita que para nosotros es la guía para nuestras vidas espirituales, es la norma que nosotros que debemos llevar al saber tus mandamientos, acatar tus mandamientos, Señor, y sujetarnos a ella. Que este mundo, nuestros radioescuchas, puedan conocerte, Señor, saber tus deseos, saber el propósito tuyo, el por qué existe la Biblia, el por qué nos habla esa escritura de un Dios de amor, un Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, el por qué el pecado, el por qué los tiempos en que estamos viviendo. Señor, podemos encontrarlo en tu palabra. Gracias en esta mañana, y ayúdanos a entender aún mejor más tu palabra y poder vivirla, Señor, llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Rey. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del tema que estuvimos hablando el día de ayer, 4 aspectos de la justicia. El día de ayer hablamos acerca de la justicia de Dios abundantemente, casi nos llevó toda la hora. En esta mañana vamos a hablar de la autojusticia del hombre, ¿sí? En completa armonía con la revelación de Dios, es justo que tenemos la correspondiente declaración de que ante la mirada de Dios, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Romanos 10:3 dice lo siguiente: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia del Señor. El hombre no se sujeta a la palabra. El ser humano normalmente quiere hacer su propia justicia. O sea, se cree justo, ¿sí? Se cree sabio en sus propias decisiones. Pero la Biblia nos dice que nosotros, los humanos, somos como trapos de inmundicia. En Isaías 64:6 dice lo siguiente: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia,
todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Aunque el estado, amados, aunque el estado pecaminoso del hombre se revela constantemente a través de las Escrituras, no hay descripción más completa y final que la que se encuentra en Romanos 3, 19, 18. Y dice lo siguiente: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Su lengua practica el engaño. Hay veneno de víbora en sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para ir y derramar sangre. Deja ruina y miseria en su camino, y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los hombres han establecido normas para la familia, la sociedad y el Estado. Pero esas normas, ¿sí?, no son parte de la base sobre la cual ha de ser juzgado el hombre delante de Dios. En su relación con Dios, los hombres no son sabios comparándose consigo mismos. Usted y yo sabemos que pues el hombre tiene sus propias leyes, pero desafortunadamente ni son justas y tampoco ni las cumple. Las viola constantemente y pues no hay justicia en el hombre. Recordemos, el día de ayer estábamos hablando que Cristo nos hizo justicia a nosotros, los creyentes. Entonces, un cambio radical solamente se efectúa cuando una persona viene a ser una criatura nueva. Mientras tanto, todos los seres humanos pues nos creemos justos, creemos que tenemos la razón y no es así. Vuelvo a repetir que en Cristo somos hechos justicia. Ahora nosotros somos declarados justos por medio de Jesucristo de Nazaret. La Biblia, y hablamos mucho acerca de Romanos 3:23, cuando dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre ha establecido normas para la familia, normas para la sociedad, normas en el Estado, ¿sí?, las autoridades, pero esas normas no son parte de la base sobre la cual han de ser o hemos de ser juzgados delante de Dios. La norma por la cual Dios va a juzgar al hombre, a la familia, a la sociedad, al Estado, está aquí, en la palabra del Señor. Aquí hay normas para la mujer, hay un papel para la mujer, hay un papel que debe desempeñar el hombre, hay papel que debe desempeñar los hijos, ¿sí?, y están basados en la palabra de Dios con justicia. Con justicia. Y si no nos acatamos a ella, bueno, aunque haya ciertas normas en nuestro estado, ciertas normas en nuestras leyes acerca de la familia, Dios nos va a juzgar conforme a eso. Dios va a juzgar conforme a su palabra y a las normas que Él ha establecido. Bendito sea el Señor. Podemos ver que en 2 Corintios 10:12 dice: no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos al medirse con su propia medida y compararse unos con otros. No saben lo que hacen, porque
no están perdidos solamente aquellos que la sociedad condena, sino los que están condenados por la inalterable justicia de Dios. La justicia de hoy, bueno, está hecho para tener un orden, para condenar al culpable y para exonerar al inocente. Mas sin embargo, pues se violan las leyes, se viola la justicia y todo esto, amados, aquello que la sociedad condena, pues no está de acuerdo con la palabra de Dios, sino que todo esto está escrito en la palabra de Dios y la justicia de Dios es inalterable. Dios va a juzgar conforme a su justicia, conforme a lo que Él es en su santidad. Por lo tanto, en este punto de la autojusticia del hombre, no hay esperanza alguna para el hombre en su autojusticia, ¿sí? No hay esperanza alguna fuera de la gracia divina, porque nadie puede entrar en la gloria del cielo si no es aceptado por Dios como lo es Cristo. Para esta necesidad del hombre, Dios ha hecho una provisión abundante. Entonces, no hay esperanza alguna en la autojusticia del hombre. Recordemos que en la Biblia encontramos a los fariseos en el tiempo del Señor que se autojustificaban ellos a sí mismos, ¿sí? Y entonces el Señor les empieza a decir, ¿verdad? Generación de víboras. El Señor les empieza a decir fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ellos se creían justos a sí mismos, se autojustificaban. Pero no hay esperanza fuera de la gracia divina, porque nadie puede entrar en la gloria del cielo si no es aceptado por Dios como lo es Cristo. Hoy en día podemos ver tantas personas que dicen, yo no necesito de Cristo, no necesito ir, bueno, le llaman religión, aunque nosotros siempre hemos dicho que no somos una religión. Dicen, yo no necesito ir a ninguna religión para ser salvo, con solamente creer, con solamente portarme bien, con solamente pues no hacerle daño a nadie, y con eso ya es suficiente. Es la autojusticia del hombre, se autojustifican. Pero en la Escritura encontramos que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Entonces, no hay esperanza alguna fuera de la gracia. Si usted cree que por portarse bien, por hacer buenas obras, por la justicia propia de usted va a lograr algo en cuanto a si cree que hay un cielo y que va a ir al cielo, es mentira. No hay esperanza fuera de la gracia divina. Nadie puede entrar en la gloria del cielo si no es aceptado por Dios como lo es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único intercesor, el único intermediario entre Dios y el Padre. Usted y yo, para ser justificados, debemos venir a Jesucristo el Señor. A nadie más, porque nadie más tiene ese poder, nadie más tiene esa facultad de poder introducirlo al cielo, sino solamente Jesús, porque en Cristo hemos sido hechos justicia. Así que por la autojusticia del hombre, nadie va a poder entrar al reino de los cielos. Es como trapos de inmundicia. Hay gente atea que no cree, dice que no hay Dios. Hay gente que dice que si hubiera Dios no hubiera todo lo que está pasando. Bueno, es porque ignoran las Escrituras. Es porque no saben lo que aquí en esta palabra bendita está escrita. De que eso, lo que hoy acarrea el mundo, es el pecado
que ha estado arrasando con el ser humano, ¿sí? Y que de esa manera el pecado ha estado abundando, pero bendito sea Dios, porque aun cuando la Biblia dice que aun cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Bendito sea el Señor. Nunca la gracia va a ser rebasada por el pecado. Hay hoy un pueblo que alaba, bendice, glorifica al Señor Jesucristo. Hay un pueblo que está creyendo no en su justicia, sino en la justicia de Dios. Está creyendo en Jesucristo nuestro Salvador. Y por eso hay un cambio radical en el hombre que viene a Jesús. Es un cambio que se nota, que se ve y que tiene frutos abundantes para la gloria de nuestro Señor. Ahora, vivimos nosotros los cristianos en la justicia de nuestro Dios Todopoderoso. El punto número 3, porque dije que vamos a hablar de 4 aspectos de la justicia, es la justicia imputada por Dios. Como hemos recalcado en alguna lección anterior, en cuanto a esto de la imputación, la importante revelación de la imputación de la justicia de Dios es esencial que la comprendamos tanto sobre los principios sobre los cuales Dios condena al pecador, como sobre los principios sobre los cuales Dios salva al cristiano. La palabra imputar tiene su significado y quiere decir atribuirle a alguien una bendición, maldición, deuda, etcétera, de otro. El pecado de Adán es imputado a todas las personas. O sea, el pecado de Adán le fue atribuido a todos los seres humanos. A todos los seres humanos le fue atribuido el pecado de Adán. En la primera clase que vimos de esta serie de enseñanzas de Teología 2, vimos que el pecado es universal, ¿sí? O sea, ha alcanzado a todos los seres humanos que hemos nacido después de Adán. Romanos 5, versículos 12 al 21, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán considerados justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús, Señor nuestro. Entonces, así como el pecado fue imputado, atribuido a toda la raza humana por medio de Adán, que pecó, ahora la Escritura nos está diciendo que por la obediencia de uno, o sea, de Jesús, los muchos son justificados. Entonces, en primer punto,
el pecado de Adán le fue imputado, atribuido a toda la raza humana. Todos, por lo tanto, somos culpables delante de Dios, ¿sí? Nuestros pecados, nuestra naturaleza, nuestra conducta pecaminosa. Ellas fueron colocadas sobre Jesús. Todo. Si somos culpables delante de Dios, ahora nuestros pecados, o sea, nuestra naturaleza y nuestra conducta, fueron colocados sobre Jesús, fueron imputados, atribuidos a Él. Él llevó nuestros pecados, ¿sí? En la cruz, ¿sí? Donde Él se convirtió en pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, muriendo con ellos. Por lo tanto, nuestros pecados ahora son perdonados. Entonces, ahora, a través de Jesucristo, bendito sea Dios, se atribuye la palabra también imputación, que ahora nos está atribuyendo una bendición. Él nos ha rescatado, ¿sí? Nos ha rescatado de la maldición del pecado y nos ha traído ahora, bendito Dios, a ser hechos justos, justicia delante de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Por eso la Biblia es muy clara, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, bendito sea Dios, los que estamos en Cristo hemos sido constituidos justos. Vuelvo a repetir esto: no hay esperanza alguna fuera de la gracia. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser libre, la única manera de poder ser libre es Jesucristo de Nazaret. Una religión no le salva, una religión no le liberta, una religión nada puede hacer en bien suyo para que usted pueda ser libre del pecado, libre de las garras, libre de la pena del pecado. La única manera de poder ser libres se llama Jesucristo de Nazaret. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros para hacernos justicia. En otras palabras, nuestros pecados le fueron dados a Jesús cuando Él murió en la cruz. En un sentido, nuestros pecados murieron con Él. La justicia de Jesús, a través de su perfecta obediencia al Padre y al cumplir perfectamente la ley, nos fue imputada, dada a nosotros sin merecerla. En resumen, de la forma como nuestros pecados le fueron dados a Él, ahora su justicia nos fue dada a nosotros. Bendito sea el Señor. Algo maravilloso, algo que muchas personas no alcanzan a comprender la magnitud de lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gente que no alcanza a entender y que de alguna manera quiere imitar, ¿sí?, el sacrificio de Cristo, llevando a hombres a imitarlo, a cargar una cruz, a imitarlos. Incluso se han dado o se dan casos en algunos países donde literalmente también los crucifican. Nadie, absolutamente nadie puede tomar el lugar de Jesucristo. Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario para que ahora nosotros seamos libres, para que ahora podamos ser justificados, para que ahora esa maldición del pecado que se arrastra sobre la humanidad sea cortada en Jesucristo nuestro Señor. Por eso repito, no hay esperanza alguna fuera de la gracia. Nadie puede entrar en la gloria de Dios, en la gloria del cielo, si no es aceptado por Dios. Cristo es la entrada. Cristo es
el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso debemos comprender perfectamente lo que la Biblia habla y dice acerca del sacrificio de Cristo. No basta con que usted pueda ver, no sé, hay películas, ¿verdad? Filmes de la crucifixión de Jesús. Algunas han sido casi muy reales al llevarlas a la pantalla del sacrificio de Jesús. Y pueda hacer que usted en ese momento sea conmovido, puede hacer que en ese momento usted derrame sus lágrimas y diga a usted cuánto sacrificio, cuánto odio, lo que tuvo que pasar el Señor. Pero terminado eso, pues se olvida y vive y sigue viviendo como le ha placido. Entonces no hace ningún efecto. Cristo murió, pero ahora nosotros debemos reconocer su muerte, debemos entender el propósito de su muerte en la cruz del Calvario y que lo que Él hizo fue para hacernos justos, para justificarnos. Lo que Él hizo fue para que nosotros ahora podamos ser considerados justos y podamos vivir una vida como Jesucristo la vivió. Él murió por nuestros pecados, es decir, lo que hace rato dije, en otras palabras, nuestros pecados le fueron dados a Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Nuestros pecados murieron con Él y ahora la justicia a través de su perfecta obediencia al Padre y al cumplir perfectamente la ley, ahora nos fue imputada, nos fue dada como una bendición. Hechos 11, versículo 11, 12, capítulo 4, dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo de Nazaret. No hay otra forma, no hay otro medio de poder ser salvos. El hecho de la imputación, amados, es subrayado en la imputación del pecado de Adán a la raza humana, con el efecto de que todos los hombres son considerados pecadores. Entonces, esto se desarrolla más aún en el hecho de que el pecado del hombre fue imputado a Cristo cuando Él se ofreció como ofrenda por el pecado del mundo. Así también, la justicia de Dios es imputada a todos los que creen, para que ellos puedan permanecer delante de Dios en toda la perfección de Cristo. Por causa de esta provisión, se puede decir de todos los que son salvos en Cristo, que ellos son hechos justicia de Dios en Él. Para que usted pueda ser hecho justicia, tiene que venir a los pies de Jesús. Tiene que reconocer el sacrificio de Jesús. Tiene que usted ser una nueva criatura, ser compungido de corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Siendo, amados, que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que según lo afirma la Escritura, ella existe parte de toda obra u observancia de algún precepto legal. Es obvio que esta justicia imputada no es algo que el hombre pueda efectuar. Solamente Cristo lo logró. Solamente Jesús puede bendecirnos. Bendito sea el Señor. Los resultados de la imputación se ven en que la justicia de Dios es imputada al creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Este resultado de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, es una oportunidad para toda la humanidad. De tal manera, dice la Escritura, que amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una oportunidad.
es hoy esa oportunidad que está a su alcance el día de hoy. ¿Sí? Y que esto solamente es sobre la base de que el creyente venga a los pies de Jesús, crea en Jesús como el único Dios verdadero. Está a su alcance, pero es de usted tomarlo. No se trata de religión. No se trata de decir nada más yo creo en Jesucristo. No se trata nada más de decir de decir esas cosas. No, es un estilo de vida. El creyente ahora debe llevar un estilo de vida diferente. Debe haber un cambio en su vida. Solo así entonces puede el creyente, sobre la base de Cristo, recibir las bendiciones, recibir los beneficios de lo que significa el que Cristo haya pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él ahora, en esta imputación, o sea, ahora Él, en esta bendición que Él ahora nos da, siendo el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, nosotros debemos permanecer en Él, ¿sí? La Biblia, la Escritura dice en San Juan 15, versículos 1 y 5, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Los creyentes que le han dado su vida a Jesús, le han dado su corazón a Jesús, no se pueden separar de Él, porque si no, entonces sin Él, sin Jesús, nada podemos hacer. Él es la fuente de vida. Bendito sea el Señor. Por la causa de esta realidad, de esta unión, Dios ve al creyente como una parte viviente de su propio Hijo. Por lo tanto, Él ama al creyente como a su propio Hijo. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, somos piedras vivas, ¿sí? Y cada día somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellas piedras vivas son las que aman, las que obedecen a Jesús y que le tienen a Él como el único Redentor, como el único Salvador de sus vidas. Dios no acepta la idolatría. Dios no acepta que usted ame, que usted idolatre, que usted venere a otros ídolos, a otras cosas. Cristo es el Salvador del mundo. Y la imputación, o sea, el beneficio que Cristo ha logrado para nosotros, esos beneficios, esas bendiciones ahora de poder ser creyentes, nosotros tenemos que permanecer, porque separados de Él nada podemos hacer. Que somos edificados como piedras vivas, ¿sí? Y considera Dios que Él es lo que su propio Hijo es, la justicia de Dios. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros, amados, estamos completos en Él y perfeccionados en Él. Hebreos 10:10 y 14 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Nosotros
hemos recibido esos beneficios. Hace un momento he dicho que lo que dice 1 Corintios 1:30, hemos sido hechos por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bendito sea el nombre del Señor. Si con el pecado hay un destino, hay un camino, la Biblia dice que es un camino muy ancho y que mucha gente se va por ahí. Bueno, ahora en el camino de Dios, en el camino de Cristo, es un camino angosto. Dice la Escritura que muchos van a procurar entrar, pero no todos van a poder. Con toda razón el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La imputación, amados, también hablando de la imputación de Cristo, la imputación afecta la posición y no el estado. Existe, por lo tanto, una justicia de Dios que nada tiene que ver con las obras humanas, que está en y sobre aquel que cree. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta es la posición eterna de todos los que son salvos. En su vida diaria o estado, ellos se hallan muy lejos de ser perfectos, y en ese aspecto de su relación con Dios, que deben crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos ha hecho justicia, hemos sido beneficiados, bendito Dios, por Jesús. Pero ahora nosotros, amados, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se trata solamente de haber sido salvos y ya. Hice una oración de salvación y punto, y ya me regreso. No. Se trata de permanecer en Cristo. Se trata de crecer en Cristo. Se trata de que nosotros tenemos que comprender que separados de Jesús, usted y yo, nada podemos hacer. La Escritura nos enseña, al menos también hay una cita en 2 de Pedro 3:18 que dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Debemos crecer, debemos abundar. Bendito sea el Señor. También la justicia imputada es la base de la justificación de acuerdo a su uso en el Nuevo Testamento. La palabra justicia y justificar viene de la misma raíz. Dios declara justificado para siempre aquel que Él ve en Cristo. Este es un decreto equitativo, ya que la persona justificada está vestida de la justicia de Dios. La justificación no es una ficción o un estado emotivo, sino más bien una consideración inmutable en la mente de Dios. Al igual que la justicia imputada, la justificación es por fe. Por fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, qué hermoso es poder ver, hermanos míos, que hemos sido la justicia de Cristo ganada en la cruz del Calvario, nos ha sido atribuida a los creyentes. Esto es algo que quizás muchos no le tomen importancia y vean solamente pues a un Jesús crucificado y punto, ¿sí? Y no toman la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Siguen viviendo como si Cristo no hubiese muerto, siguen viviendo como si Cristo no les estuviese dando la oportunidad de poder ser salvos. Qué hermoso es poder ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito sea el Señor. Y por último, el cuarto punto de la justicia es la justicia impartida por el Espíritu Santo.
Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y manifestarán los dones para el servicio que le han sido dados por el Espíritu Santo los creyentes. Se establece claramente que estos resultados se deben a la obra que el Espíritu Santo realiza en y a través del creyente. Se hace referencia, por tanto, a un modo de vida que en un sentido es producido por el creyente. Mejor dicho, es un modo de vida producido a través de él por el Espíritu Santo. La porción de la Biblia, ¿sí? En Romanos 8, que es muy hermoso esto, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí hay un punto muy importante. Mas vosotros, nos hablan los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice ahí lo siguiente: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es muy importante, porque solamente los nacidos de nuevo tienen el Espíritu Santo. Solamente. Hay gente que se atribuye y dice que tienen al Espíritu Santo, pero nunca han nacido de nuevo. Nunca han experimentado ese cambio radical que se opera cuando Cristo Jesús viene a nuestros corazones y a nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y una nueva criatura es aquella entonces que tiene al Espíritu Santo de Dios. Solo los creyentes, solamente los que han nacido de nuevo, pueden tener al Espíritu Santo del Señor. Dice Primera de Corintios 3:16, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu de Dios solamente está en los creyentes. También Primera de Corintios capítulo 6 dice lo siguiente. Dice el versículo 15 del capítulo 6 de Primera de Corintios: ¿no sabéis, dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo
contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, un fornicario no puede tener al Espíritu Santo. Un adúltero no puede tener al Espíritu Santo. Porque aquí la Escritura nos dice, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Habemos sido comprados por precio. Entonces, el precio fue la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Y debido a esto, dice la Escritura, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es importante porque es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que enviaría al Consolador, sí, pero el Consolador, el Espíritu Santo, está solamente en los nacidos de nuevo. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos ha beneficiado con su muerte, su justicia nos ha sido imputada. Bendito sea Dios. Ahora, el que está en Cristo es una nueva criatura, es un cambio total, es una vida diferente, marcada por el amor, por la obediencia, marcada porque nos sujetamos a la palabra, nos sujetamos a Cristo Jesús y vivimos una vida. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Y debemos vivir conforme Dios nos manda en las Escrituras. Y no olvide, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un fornicario se une con una ramera, se une con otra mujer, no es creyente. Y si algún creyente cae en las garras de esta manera, está atentando contra el Espíritu Santo. Está contristando al Espíritu de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos cuando hemos creído en Jesucristo de Nazaret. El que no le ha dado su vida a Jesús vive como le parece, vive como quiere, vive de acuerdo a sus normas, pero aquel que le ha dado su vida a Jesús ahora puede expresar lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Ahora vivimos para honrar y bendecir el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, se nos ha ido el tiempo, esta hora se nos ha terminado. Agradecemos su preferencia, agradecemos que haya sintonizado esta estación de radio 97.3 FM, Manantial de Vida Radio. Primeramente el Señor, estaremos el día otra vez en un programa más de Instituto Bíblico, el día lunes, primeramente el Señor. Ya mañana también habrá Instituto Bíblico, más sin embargo, pues ya el pastor Raúl estará dando pues un resumen, ¿verdad? Abundando en los temas que vimos en esta semana, los dos temas que vimos en estos 4 días. Así que bendiciones a su vida, la paz de Cristo quede con usted y nos vemos primeramente Dios en una clase más, en una enseñanza más, el día lunes a las 9 de la mañana. La paz de Cristo quede con usted. Se despide de usted el pastor Víctor Manuel Hernández Zárate, por gracia y por misericordia del Señor. Hasta la próxima.